Manasés, hijo de uno de los reyes más piadosos de Israel, llegó a ser el rey más perverso, del cual Dios en varias ocasiones usó su nombre como justificación para derramar su ira sobre Judá. Esto lo podemos ver en 2 de Reyes 21, 11 y 12, donde dice: por cuanto Manasés, hablando Dios, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, que fue una nación en extremo perversa, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Manasés estuvo viendo durante 29 años cómo su padre Ezequías, que fue rey de Judá, por ese espacio de 29 años, Manasés estuvo viendo durante todos esos años cómo su padre reinaba con justicia y piedad, y cómo su padre dirigía al pueblo a Dios, que era la principal labor de un rey, conducir al pueblo a Dios. Sin embargo, él llegó a ser uno de los reyes más perversos de Judá. Aquí vemos algunos ápices de su vida, de su reinado, que fueron 50 años. Reinó sobre Judá 50 años. Ezequías, su padre, había derribado los lugares altos de idolatría. Sin embargo, él los reedificó. Levantó altares a los ídolos. Hizo imágenes de la diosa Cera, que era una diosa fenicia, pagana, y puso una imagen fundida de acera de esa diosa en el templo de Jerusalén, aquel templo que Salomón había construido con tanto temor y sobre el cual Dios había descendido su gloria visible, palpable sobre ese templo, y había sido santificado por la presencia misma de Dios en aquella nube de humo. En ese mismo lugar, Manasés levantó una imagen de esa diosa Acera. Adoró al ejército de los cielos, a las estrellas, les rindió culto y les edificó altares. Edificó altares paganos, además de aquella imagen acera, en la casa de Dios. Pasó a sus hijos por fuego. Era dado a las adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Y por último, el versículo 33 de 2 de Crónicas, el versículo 9, del capítulo 33 de 2 de Crónicas, dice que hizo más mal. Y esto es sorprendente. Manasés hizo más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué hicieron estas naciones? Esto lo podemos ver en el capítulo 18 de Levítico, en los versículos del 1 al 23. Ahí describe prohibiciones de parte de Dios hacia Israel, en los cuales Dios le dice: en todas estas cosas. Nosotros podemos ver esto en Levítico 18, versículo 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Todas estas abominaciones, dice el versículo 27. Y antes de eso, Dios describe todas las abominaciones que hicieron esas naciones que estaban antes de que Israel llegara. Dios las describe. Y podemos, en resumidas cuentas, describirlas o enumerarlas en la siguiente manera: incesto, todo tipo de inmoralidad sexual e impureza, adulterio, pasaron
a sus hijos por fuego, tenían ayuntamiento con animales, etc. Provocó la ira de Dios en su máxima expresión. Esto fue lo que hizo Manasés, provocar la ira de Dios en su máxima expresión. Esto lo podemos ver en el versículo 6 del capítulo 33 de Segunda de Crónicas, donde en su última parte dice que Manasés se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Sin embargo, el versículo 13 del mismo capítulo 33 de Segunda de Crónicas nos relata algo gloriosamente impactante de la misericordia de Dios. Y esta ilustración de Manasés puede servir de mucha ayuda para muchos que naturalmente, y debe ser la experiencia de muchos cristianos en su trayectoria, en el servicio a Dios, en su caminar con Dios, que muchas veces ven el cielo cuando están orando, cuando están rogando al Señor, ven el cielo como de bronce. No hay respuesta. Y una de las principales razones por la que sienten que el cielo es de bronce sobre sus cabezas y que Dios no los escucha, porque entienden que son pecadores. Y entienden que sus pecados no le van a permitir que Dios los escuche. Pero aquí vemos esta ilustración de la vida de Manasés que puede ser de muchísima ayuda para aquellos cristianos en esta condición. En su ira, Dios envió contra Manasés y contra Judá al ejército de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos al rey, a Manasés, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Y fue puesto en grande angustia. Mas luego que fue puesto en angustias, a pesar de todo lo que había hecho, todo lo que había venido sobre Manasés, esta angustia, el haber sido aprisionado, haber sido llevado como prisionero de guerra, con todo lo que eso conllevaba, con toda la angustia, el maltrato que llevaba todo eso, a pesar de entender Manasés que toda esta angustia era el pago o la consecuencia de todo lo que él había hecho durante todo su reinado, aún así, dice el versículo 12, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y aquí viene lo glorioso. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Y no solamente lo restauró a Jerusalén, sino que lo restauró a su reino. Podemos pensar un poco en esta ilustración en términos humanos. Si alguien peca contra nosotros, si alguien nos ofende, y esto suele ocurrir a diario en nuestra vida, que alguien nos ofende, que alguien habla mal contra nosotros, quizá por nuestra propia culpa. Somos seres muy complejos, muy difíciles, de caracteres muy complicados. A veces andamos bien, otras veces andamos mal. Entonces, muchas veces alguien nos ofende o nos trata de mala manera, con razón. Quizá puede que alguien nos difame, que alguien ensucie nuestro nombre, que alguien nos menosprecie, que son todas cosas que causan mucho dolor. ¿Cuánto cuesta perdonar? Si alguien nos ofende de una manera extremadamente dolorosa y grande. Aquí nosotros vemos a Manasés. Manasés no había pecado contra otro rey. Manasés no había pecado contra su pueblo. Manasés había pecado contra su Dios. Dios le había
entregado el reino. Dios le había confiado el reino. Dios le había confiado su pueblo para que él dirigiera al pueblo de Judá a Dios. Pero Manasés había hecho totalmente lo contrario y en sus obras había hecho peor que todas las naciones que Dios había arrojado de las tierras donde Israel después llegó a reinar, por la perversidad de esas naciones. ¿Cuánto nos costaría perdonar si alguien nos ofende en una manera grandemente proporcional? ¿Cuán difícil sería perdonar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Pero aquí vemos algo tan grande en Dios, que a pesar de que Manasés durante todos los días de su reinado le había ofendido de una manera tan grande, llevando al pueblo a alejarse de él, de Dios. Pero aún así, aquí vemos lo siguiente en el versículo 13, que habiendo orado él y habiéndose humillado Manasés, Dios oyó su oración y no tan solo la oyó, sino que lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. La misericordia de Dios no tiene límites. Dios es justo. Dios debería, y era lo que se esperaba. Si alguien leyera esta historia sin saber su final, al considerar cada pecado de los que Manasés cometió, introducir y levantar un altar, una imagen de un dios, una diosa que no son dios, de un ídolo dentro del templo que Dios había consagrado para él, si alguien no supiera el fin de esta historia, lo más cuerdo es pensar que Dios destruyó a Manasés en su final. Lo desintegró, derramó su ira sobre él y lo mató. Pero la historia no termina así. La historia termina a Dios escuchando a aquel que le había ofendido, atendiéndolo, restaurándolo a su ciudad y a su reino. Esa es la misericordia de Dios. Pero para no dejar inconcluso y no permitir alguna clase de pensamientos que alguien pueda decir, Dios es misericordioso, Dios tuvo misericordia de Manasés, por tanto, Dios también puede tener misericordia de mí, por lo tanto yo puedo hacer lo que quiero y después me arrepiento. El problema de ese pensamiento es que hay dos versículos en la Biblia que dicen lo siguiente. Uno lo tenemos en Éxodo capítulo 33, versículo 19, que dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y también Romanos capítulo 9, versículo 15, pues a Moisés dice Dios: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. La misericordia de Dios es sorprendente, es admirable. Vemos, para finalizar, a Manasés, que luego que Dios lo restauró, vemos que dice el versículo 13, la última parte de Segunda de Crónicas 33, versículo 13, la última parte dice: entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y después vemos en los siguientes versículos que Manasés se volvió a Dios, quitó los dioses ajenos, y dice en una de sus partes: reparó luego el altar. En el versículo 16, en la última parte dice: y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Vemos un corazón arrepentido. Dios escucha, Dios es muy misericordioso, que puede escuchar, restaurar aún al más vil de los pecadores. Amén.